Estamos hoy en una nueva acción de nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Ciclos de Conferencia 2022 de Dossier Geopolítico para el Mundo. En esta oportunidad, la temática que vamos a tratar específicamente es la de la geopolítica del Medio Oriente, pero vista desde la postura de la República Islámica de Irán, su nuevo rol en la región, la importancia geopolítica que ha adquirido y de potencia regional, que a su vez está muy relacionado con las potencias emergentes, con las potencias euroasiáticas, y en este ámbito es que hemos convocado para esta reunión al licenciado Sebastián Salgado, quien es un analista internacional de fuste, quien es un documentalista, que es un corresponsal y que además ha realizado en esa región numerosas investigaciones que nos permitirán ver la realidad, no la realidad que nos pretenden hacer ver el eje del bien en esta región, tergiversando las situaciones, demonizando a algunos dirigentes y entronizando a algunos personajes realmente nefastos en la misma región, como que son sus aliados más cercanos y sus aliados más importantes. Por ello, Sebastián, que ha sido corresponsal y además ha dirigido canales de televisión en México, en Telesur, actualmente es corresponsal de Hispan TV, la red internacional que tiene Irán en tema televisivo y de contenido, y que en la actualidad también es profesor de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Por ello, con esas currícula importante y además de su valor de hombre de bien, lo hemos convocado a este encuentro de los días sábados. Estimado Sebastián, queda a disposición tuya la sala de audiencia. Bueno, Carlos, agradecerte muchísimo por la invitación. Realmente es un honor enorme estar acá en Dossier Geopolítico. Soy un seguidor siempre de tus espacios. Hemos tenido la posibilidad de charlar varias veces sobre estos temas que nos apasionan. Y bueno, cuando me convocaste un poco para hablar de la República Islámica de Irán, como vos decías al principio, ahora que estamos viendo todo este ataque mediático contra la Federación Rusa, contra la figura del presidente Vladimir Putin, cuando pensamos en la República Islámica de Irán, es difícil pensar en cuándo inició la campaña de esta mala publicidad contra ese país de Oriente Medio. Y pensándolo y analizándolo un poquito, no me quedó otra posibilidad que irnos tan atrás como al propio inicio de lo que se conoce como el Imperio Persa, ¿sí? Porque mira que nosotros, por ser occidentales, siempre hemos tenido una percepción de que, si se quiere, los imperios relevantes estaban vinculados a nuestro propio occidente, ¿no? El Imperio Romano y demás. Sin embargo, cuando empezamos a analizar un poco más la importancia de lo que fue el Imperio Persa, ahí nos estamos dando cuenta que ya desde 6 siglos antes de Cristo nos empezaron a quitar la mitad de la historia del mundo. Y que entonces eso hace, de alguna manera, una lógica de la percepción del mundo que podemos tener en este mismo momento, por lo menos a través de los medios corporativos. Y como vos sabés, Carlos, aprovecho para saludar también a la gente que nos está viendo. Sabemos que muchísima gente de diferentes lugares del mundo sigue Dossier Geopolítico. Si se quiere, el iniciador de lo que se conoce como el Imperio Persa fue el famosísimo y archiconocido Ciro el Grande, ¿sí? Y Ciro el Grande, a pesar de ser, si se quiere, un hijo de nobles, mitad persa, mitad meda, Ciro el Grande tuvo una particularidad. Por un lado, unificar las tribus que ocupaban esa parte del mundo, lo que es la antigua Persia, y que cuando sale a conquistar, primero conquista a sus vecinos los medas, que eran, si se quieren, mucho más poderosos que los persas. Tiene una particularidad en las siguientes conquistas. Y es que Ciro el Grande, sobre todo, podríamos pensar en el momento en que conquistó a la propia Babilonia, tuvo una actitud, vamos a usar esta palabra, de tolerancia
con los pueblos que él conquistaba. Y eso para ese momento del mundo era algo que no se conocía. Podríamos decir que Ciro el Grande en alguna medida es un promotor de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Y digo esto porque esas cosas quedaron escritas en sus decretos. Entre otras cosas, podemos recordar, seguramente mucha de la gente que nos escucha lo sabe perfectamente, en que cuando Ciro, con el imperio persa, conquista Babilonia, una de las primeras cosas que hace es liberar a todos los esclavos que los babilonios tenían en ese momento, porque parte de la estrategia de los babilonios era conquistar un pueblo, tomar esclavos para que les sirvan de súbditos en la propia Babilonia. Y lo primero que hace Ciro es liberar a todos los esclavos. Entre esos grupos de esclavos numerosos de la antigua Babilonia, ¿a quién encontramos? Ni más ni menos que a los hebreos judíos. Y fíjate lo que son las vueltas de la historia, Carlos. Un persa, como Ciro el Grande, que implementa, a pesar de ser un conquistador, medidas que defienden lo que hoy conocemos como los derechos humanos, tolerancia, contemplación, el respeto de la vida, para empezar, libera a los hebreos y hace que los hebreos, esclavos de los babilonios, puedan regresar a Judea. Ni más ni menos. De hecho, Ciro, no con el nombre de Ciro, pero con otros nombres y demás, es considerado el Mesías por los hebreos, porque es quien los libera de Babilonia. Y figura en el propio Antiguo Testamento. Fíjate vos del tamaño de persona que estamos hablando y que, sin embargo, más allá de algún grupo de música pop en Argentina que ahora está de moda, no se nombra. Yo en la escuela secundaria, en la universidad, nunca, jamás me hablaron de Ciro el Grande. No sé qué me dirán los amigos y amigas que están participando de esta charla. Ojalá me equivoque y en otros países de nuestra región, en América Latina, hablen de Ciro el Grande. Estas cosas quedaron escritas. Uno de los lugares donde quedó de manifiesto eso es el famoso cilindro de Ciro, que era como una especie de cilindro que tenía textos donde quedaron de manifiesto estas escrituras vinculadas al respeto a los derechos humanos y que sabemos que hoy en el Museo Internacional de la Piratería, léase el Museo Británico, donde ellos exhiben todos los robos que le han hecho históricamente a todos los países del mundo. Si no recuerdo mal, bueno, está el famoso cilindro, famosísimo cilindro de Ciro, en el Museo Británico. Pero claro, Ciro es el iniciador, ¿sí?, de lo que se conoce como el Imperio Persa. Pero después hay una descendencia, igual o más importante, en la continuidad de ese proyecto político que había iniciado con esta manera de, si bien conquisto, a mis conquistados no los mato, no los esclavizo, sino que tengo una acción política para convivir. Y esa fue la clave de Ciro para que el imperio persa se expanda de la manera que se expandió. No buscaba, no sé, como los mongoles, ¿sí?, llegar a aniquilar y seguir conquistando territorios, sino llegar, conquistar y generar acciones políticas de alianzas. Por eso cuando pensemos en los persas y en la descendencia que hoy conocemos, tenemos que pensar en uno de los estrategas geopolíticos más importantes que ha tenido este mundo. Porque lograron a través de ese método, si se quiere, tener mucho más poder. Después la descendencia sigue, vos sabés, con Darío. Darío fue uno de los que expandió, ¿sí?, el imperio persa, que en esa época llegó hasta Egipto mismo. A mí me tocó recorrer en lo que hoy son las ruinas, ¿no?, egipcias, en los alrededores del Cairo, conocer la fastuosidad de las pirámides, de ese mundo de los faraones, y vos sabés, Carlos, que de golpe en un momento muy cercano a las pirámides hay unos pozos así gigantes, y yo me acerco y mirás para abajo, y es como si fuera una cantera, casi en forma de pirámide, pero que es un pozo. Y entonces me acerco y digo, ¿pero esto qué es? ¿Una excavación? Dice, no, estas son las pirámides de la etapa de la conquista persa en Egipto. Los persas no buscan evidenciar sus tesoros. Entonces cambiaron el sistema de los faraones egipcios que tenían en las pirámides sus rituales para con los muertos y demás, y ellos guardaban, ¿sí?, todos esos tesoros
en una especie de pozo que invertían las pirámides enterradas y después las tapaban, a un punto de que vos después podías pasar con un caballo por arriba y no sabías que ahí abajo, solo lo sabían ellos, estaban enterrados esos tesoros. Ahí empezamos a ver algunos conceptos que sería interesante debatirlo. Nos encontramos todavía hoy en lo que es la actual descendencia de los persas, en la tolerancia de Ciro, en no mostrar todo lo que tengo. Conquistando a los egipcios lo demostraron, en lugar de seguir haciendo pirámides, enterraban sus tesoros. Digamos, ¿para qué presumirlo si nosotros sabemos que están ahí? ¿Sí? Seguramente los vamos a resguardar mejor. Pero si alguno de todos estos grandes estrategas y líderes del imperio persa no tuvo muy buena prensa, que digamos, hay uno que les gana a todos. Hay uno que vos decís, no, no pueden haber hablado tan mal de este tipo. Y es Jerjes. En una línea básica de tiempo podemos pensar en Darío, en Ciro, en Darío, en Cambises y en Jerjes. Jerjes continuó lo que es la expansión persa, pero con métodos, si se quiere, un poco diferentes. Al momento de seguir y reconquistar Egipto, porque una vez que se conquistaba una zona, tampoco era tan fácil mantenerla, nos encontramos con algunas estrategias que nos llaman poderosamente la atención. Hay una historia que, lógicamente, como ha pasado tanto tiempo, no puede ser comprobada, y es que el propio Cambises, por ejemplo, entre Darío y Jerjes, al momento de intentar mantener sofocada una revuelta en Egipto, hay algunos textos que dicen, vos sabés que los egipcios consideran a los gatos como dioses o semidioses, y que entonces los persas les tiraban gatos, ¿sí? Para que generara la sorpresa de los propios egipcios que veían que le caían gatos del cielo, ¿sí? Y eso hiciera, lógicamente, que ellos no pudieran responder al fuego porque lo que le estaba cayendo ahí eran semidioses. A mí, como analista, esa historia me cuesta un poquito creerla. También me costaría creer que hubiera tantos gatos dando vuelta en el medio de una batalla. Imaginémonos ahí a los persas y a Cambises, Michi, Michi, venga gatito para acá y conseguir 50.000 gatos. Me cuesta creerla, pero hay una versión histórica que sí me parece mucho más interesante, que es que Cambises dibujó siluetas de gatos en los escudos de los persas que atacaban, y entonces los egipcios tirarle flechas, le estaban tirando flechas a lo que ellos veían a la distancia como una silueta de gato en los escudos. Y esa lógica de la estrategia persa siempre estuvo presente. Ahora sí, con Jerjes podemos decir que esto cierra una vuelta de la mala prensa de la cual yo creo que los persas nunca pudieron regresar. ¿Por qué? Porque se acusa a Jerjes, ahora sí, de haber sido el que atacó abiertamente a Occidente. ¿En qué sentido? Bueno, de atacar a los griegos. ¿Sí? Si ese mundo bipolar que tuvo diferentes facetas, ¿no?, a través de la historia, en aquella época, ¿sí?, del siglo IV a.C., se dividía entre Oriente y Occidente, los persas y los griegos eran los que dividían el mundo al medio. Y al Jerjes atacar a los griegos, Occidente actualmente considera que la amenaza en aquel entonces contra el mundo occidental era Jerjes. Una de las, si se quiere, ficciones más tremendas que hemos visto, vos la habrás visto seguramente, Carlos, y mucha gente de la que nos ve, esa famosa película que se llama 300, que intentan recrear una historia 100% ficticia, en la que 300 espartanos pudieron combatir contra no sé cuántos miles de persas que querían conquistar su territorio. Bueno, esa es una historia falsa de toda falsedad, eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que en algún momento los persas tuvieron, si se quiere, mayor cantidad de soldados que los griegos, y ese número 300 es porque ese era un número que componía la guardia imperial, por decirlo así, ¿sí?, de los reyes griegos. Y que entonces esos eran, si se quiere, una guardia de élite que fue parte de ese combate, y que estratégicamente en algún lugar pudieron haber causado muchas bajas persas. Ahora, intentar recrear hace pocos años una película donde se muestra a Jerjes y a los persas como una cosa oscura, que llegan con caretas, que parecen semimonstruos y no sé qué,
y los espartanos musculosos, que aman a sus mujeres, y que de alguna manera con solamente su valentía pueden hacer frente, ¿no?, a esa maldad representada en Jerjes, es la continuidad histórica de la mala prensa de los persas desde el siglo V a.C. hasta la actualidad. Y es interesante empezar a buscar, siento yo, algunos de esos matices a través de los cuales esas historias siguen representándose hoy en día. Porque si lo pensamos del lado opuesto, ¿sí?, cuando Carlomagno, ¿sí?, ataca Persépolis, quema Persépolis, no es considerado como un bárbaro que lo que llega, en lugar de conquistar, como hacía Sirio, y decir, bueno, nosotros te ganamos en la pelea, seamos aliados y ustedes pueden ser mis súbditos. Carlomagno llega y quema Persépolis. Por eso hoy existe relativamente poca documentación del antiguo imperio persa por el nivel de destrucción que tuvieron a manos de Occidente, si se quiere interpretar de esa manera, las grandes dinastías persas. Y así es que en esta visión, ¿sí?, que seguimos teniendo a través de nuestros libros de historia, a través de nuestras universidades todavía, o sea, hoy un joven que empieza a estudiar Derecho, lo primero que estudia en primer año es Derecho Romano. Y fíjate vos, qué tanto más interesante sería estudiar el derecho de Ciro, que es un derecho mucho más humanista que el del Imperio Romano. Sin embargo, en Occidente se sigue promoviendo, de alguna manera, esta cosa como que lo que pasó desde este lado puede llegar a tener una dimensión de defensa de la cultura occidental ante los invasores bárbaros, no importa el nivel de desarrollo que hayan tenido los persas. Hay algunos conceptos en ese sentido que están metidos en nuestro propio idioma. Y hay una palabra que a mí me resulta muy interesante. Vos sabés que yo soy comunicador y me gusta mucho estudiar sobre el origen de las palabras. Y es la palabra, que creo que en Argentina es bastante conocida, algunos me dirán en otros países, es la palabra sátrapa. La palabra sátrapa. Si decimos sátrapa en Argentina, estamos hablando de alguien con malos modales, de alguien que puede ser, no sé, maleducado, ¿sí?, que puede generar una falta de respeto. Bueno, sátrapas eran los antiguos gobernadores de los estados persas que para mantener, ¿sí?, de alguna manera un orden en sus territorios, eran de alguna manera despóticos, se puede llegar a decir. Y esas palabras de lo peor, si se quiere, de lo que puede significar una palabra en persa, esas son las que tomamos, porque es la que referencian a Occidente sobre aquella cultura persa. No todo lo que puede llegar a estar representado, sobre todas las cosas interesantes que generó la cultura persa, sino solamente tomamos aquellas palabras que están vinculadas a oficios o jerarquías vinculadas a gente que les tocaba ocupar un lugar de mantenimiento del orden. Ahora, como te imaginarás, para este momento, en relación, ¿sí?, a lo que conocemos hoy como la continuidad de los persas en la representación de la República Islámica del Irán, claro, el profeta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él y su familia, históricamente no había nacido todavía. Entonces, es importante recordar que el Islam y los persas todavía no se juntan. Falta muchísimo. Falta que nazca Jesús y que después nazca el profeta Mohammed. ¿Cuál era la religión de los persas? ¿Tenían los persas una religión? ¿Tenían un culto? Claro que sí. Claro que sí. Y es, de alguna manera, y parte de mi interpretación y la de mucha gente, la base en la continuidad teórica de muchas de las religiones que hoy conocemos, sobre todo las monoteístas. Porque como vos bien sabés, las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, pueden ser interpretadas como tres tiempos diferentes de una misma religión.
¿sí? Por eso el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana, y después nace Jesús y viene el Nuevo Testamento. El Corán, ahora diremos algunas cosas, es un momento posterior. Pero ¿cuál era esa religión, ¿sí?, de los persas? Era el zoroastrismo. Y en el zoroastrismo hay una especie de creencia muy interesante en este concepto básico que existe también en la cristiandad, por ejemplo, de el infierno y el paraíso, ¿sí? El infierno y el paraíso. Sobre todo, por ejemplo, en el zoroastrismo es muy importante el control del fuego. Todavía existen templos zoroastrianos en la República Islámica de Irán, se los recomiendo mucho, quienes puedan ir, donde el fuego es como la parte central de la contemplación y la adoración de los zoroastrianos. Porque el fuego puede ser, cuando lo controlamos, parte del calor del hogar, por decirlo de alguna manera, parte de la cocina, para que nosotros podamos cocer nuestros alimentos, pero al mismo tiempo, si el fuego se sale de control, puede ser el caos. Y la primera concepción vinculada, por ejemplo, a este concepto de que el infierno cristiano está vinculado a una cosa en llamas, esto del diablo y las llamas, no sé, viene del zoroastrismo. Es la pérdida del control del fuego. Y entonces se hablan en las crónicas, cuando se hablan de que en los templos, ¿sí?, había llamas, ahí ya te dice de que esos templos son zoroastrianos, ¿sí? Entonces es interesante cuando pensamos, bueno, pero los persas tenían una religión, sí, eran zoroastrianos. Y es interesante pensar en ese concepto, que era una cultura muy rica, ¿sí? Hay pueblos que son guerreros y demás, y la guerra en sí misma es su cultura. En el caso de los persas, yo por lo menos no lo interpreto así. La guerra para los persas era una posibilidad de seguir aumentando su influencia, y era un lugar al que llegaban en caso de que la diplomacia, digamos, fracasara, por decirlo de alguna manera. Y si la guerra triunfaba, no significaba, por lo menos con Ciro, con Darío y con Cambises, con Jerjes eso cambia un poquito, de que vayan a someter a sus súbditos. Ahora, es interesante empezar a pensar un poco, y ahora sí pegamos un salto histórico muy largo, y voy a tratar de acelerar un poquito para que después podamos charlar un ratito entre todos y todas. ¿Cómo se da este paso de lo que conocemos actualmente como la República Islámica de Irán y el legado persa? ¿Sí? Ahí es interesante pensar de que en este proceso, ¿no?, del siglo IX, ya después de Cristo, ¿ya? Nos fuimos del siglo VI antes de Cristo al 9 después de Cristo, bueno, pegamos un salto largo, simplemente para ver los orígenes de lo que se conoce como el Imperio Persa y un poco de la actualidad de la República Islámica de Irán. En el siglo IX después de Cristo, o el siglo IX de nuestra era, es el primer momento en que las dinastías persas, ¿sí?, se convierten al Islam. Y ahí es interesante porque hay una puja de poderes. Una de las cosas básicas es, por ejemplo, de que, como vos sabés, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, está escrito en árabe, ¿sí?, y en un árabe antiguo. Entonces, para recitar el Corán, para conocerlo, en aquel momento, sobre todo, había que hablar árabe. Y los persas se habían mantenido firmes en mantener su idioma, el persa. No solamente en el siglo IX después de Cristo, sino que hoy, en el siglo XXI, en Irán se habla el persa, o farsi, como se le dice ahora actualmente. Entonces ahí hubo como una serie de no sé, amalgamamiento entre lo que es la expansión del Islam y que las dinastías persas digan, muy bien, nosotros aceptamos la islamización, ¿sí? Algunos de los grandes sacerdotes zoroastrianos se convierten al Islam también, pero queremos mantener nuestra identidad persa.
Y eso es interesante, porque se mantiene de alguna manera esa identidad cultural a pesar, ¿sí?, del Islam. ¿En qué sentido? Mantener el idioma, como lo dijimos, ¿sí?, y mantener algunas fiestas importantes que no necesariamente están vinculadas a la cultura islámica, como por ejemplo el Nowruz. Como vos sabés, el Nowruz es el año nuevo persa que hoy día se festeja. Y el Nowruz, es interesante, ahora que lo pienso, también está vinculado a este tema del control del fuego. Si a alguien le toca ir a Irán y conocer, ir durante el Nowruz, que es el año nuevo persa, una de las festividades más lindas que tienen ellos, en cada barrio, hacen como un fueguito, ¿sí?, por todas las ciudades, chiquito, y entonces uno salta ese fuego pidiendo un deseo para el año que viene, ¿sí? Y en ese salto del fuego, del control del fuego, que lo hace lógicamente tratando de no correr riesgos, bueno, están los buenos deseos del año que está por venir. Son expresiones culturales muy antiguas, son expresiones milenarias, de alguna manera, que los persas, hoy iraníes, han sabido mantener a través del tiempo. Ahora, después viene una segunda división que es interesante, porque vos sabés, Carlos, que el Islam es uno, pero hay dos grandes corrientes, ¿sí? Están los chiitas y los sunis, ¿sí? No voy a meterme mucho en ese tema, pero básicamente los chiitas son los que creen que la línea sanguínea del profeta Mohammed, que la paz y la bendición sea con él y su familia, deben ser la continuidad de la cabeza de los musulmanes. Porque el profeta tuvo una hija que fue Fátima. En cambio, los sunitas son los que creían que de alguna manera los sultanatos, los emires, ¿sí?, debían tener la continuidad por ser reyes, ¿sí?, de los musulmanes. Y ahí se dividen. Y hay asesinatos que hoy, como los del Imam Hussein, que los musulmanes chiitas todavía hacen peregrinaciones que son de las más importantes del mundo, recordando el martirio de sus imanes a manos de los reyes árabes que no querían que la línea de descendencia del profeta Mohammed sea, de alguna manera, quien encabece el liderazgo del Islam. Y ahí se dividen, ¿sí? No es difícil de pensar por qué entonces los sunitas son, por ejemplo, los representantes de las monarquías del Golfo, los reyes, los ricos, ¿sí? Y no lo digo despectivamente, pero es así. Los reyes de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar, de todas las monarquías del Golfo, que hoy se componen como el Consejo de Seguridad del Golfo, y los sunitas, y los chiitas, de alguna manera representados en su gran mayoría en la República Islámica de Irán, con un movimiento político revolucionario que empezó en el año 1979. Ahora, ¿cómo viene el proceso político ya empezado, ¿no?, el siglo XX? Bueno, es interesante pensar que hubo en la década del 50 un presidente que, como sabes, Carlos, fue Mossadegh, que en muchos aspectos podemos considerarlo como un vanguardista, ¿sí? ¿En qué sentido? Mossadegh entendía perfectamente que la riqueza hidrocarburífera de Irán, todavía no era la República Islámica en ese momento, la riqueza hidrocarburífera de Irán necesitaba ser cuidada, ¿sí? Como lo han entendido tantos otros presidentes en América Latina, como Lázaro Cárdenas o Perón o otros. Mossadegh también lo entendía perfectamente en la década del 50. Y era un presidente elegido democráticamente, laico. Mossadegh era un presidente laico. Y en ese sentido hay que recordar que esa impronta nacionalista, nacionalizadora también de los recursos naturales de Irán por parte de Mossadegh, de alguna manera le costó su derrocamiento. ¿Y cuál fue la estrategia de Occidente para volver a apropiarse de los recursos en Irán? Evocar aquellas míticas dinastías persas que por lo menos en los papeles seguían figurando con cierto poder político, en lo económico también hay que decirlo, y era la dinastía
que estaba representada por lo que fue el Shah Reza Pahlavi. La dinastía Pahlavi era de alguna manera, en el siglo XX, la continuidad de las dinastías que habían, de alguna manera, sido sucesoras del antiguo imperio persa, ya islamizadas, por supuesto, pero que encontraron en Occidente la misma estrategia que usaron con los musulmanes sunitas para, por ejemplo, Occidente meter sus empresas hidrocarburíferas, ¿sí?, las de Estados Unidos, las del Reino Unido, a, de alguna manera, conseguir parte de los beneficios del petróleo, como lo hacían en el Golfo, ¿sí?, también lo hacían en Irán. Y entonces en Irán llegó, cuando el Shah Reza Pahlavi asume, ¿sí?, como presidente de Irán, evocando, ¿sí?, ser la continuidad de aquel imperio persa, pero en realidad siendo todo lo contrario, ¿sí?, siendo un presidente subsumido, impuesto por Occidente, aprovechando aquella historia a favor, sobre todo de los británicos, y que, lógicamente, lo que hacía era mantener a Irán en la pobreza y gobernar de una manera muy parecida a lo que en América Latina conocimos como las dictaduras. Hay unos ejemplos que son impactantes. Hay un museo que se llama el Museo de Brat, en Teherán. ¿Qué es el Museo de Brat? Bueno, para los que nos estén escuchando en Argentina, es la cosa más parecida a lo que es el Museo de la ex ESMA, ¿sí?, que eran los centros de tortura de la antigua SAVAK. La SAVAK era los servicios de inteligencia del Shah Reza Pahlavi, donde ellos aniquilaban a cualquier tipo de disidencia, ¿sí? Y entonces, en el Museo de Brat, que era el lugar real donde se realizaban esas torturas, que está ahí en Teherán, de hecho bastante céntrico, es impresionante ver que los métodos de tortura del Shah Reza Pahlavi para con los revolucionarios en ese momento, ahora vamos a ir un poquito sobre eso, pero eran básicamente los seguidores del Ayatollah Khomeini, que ahora vamos a hablar de él, igual a los métodos que se usaban acá en Argentina, por ejemplo. Y los ves ahí porque están las representaciones. Lo que acá en Argentina se conoce como el submarino, que le hundía la cabeza a una persona en el agua, los camastros metálicos para dar choques eléctricos, poner a una persona con la cabeza hacia abajo y atada de pies y manos, dejarlos desnudos durante meses. Es increíble, pero los métodos de tortura eran internacionales. Entonces ahí hay que pensar, ¿no? ¿Cuál habrá sido el origen común de esos métodos de tortura para que lleguen desde Irán hasta Argentina? Porque son exactamente los mismos. Es impactante ver esa situación. Ahora, con esa dictadura del Shah Reza Pahlavi, es interesante pensar de que esa antigua monarquía de lo que quedó como el imperio persa era lo que hacía en realidad de que el pueblo iraní siguiera sumido en la pobreza. Todo lo contrario a lo que fue el esplendor de los persas, ahora con esa monarquía del Shah Reza Pahlavi, estaba puesto para generar en Irán todo lo contrario a lo que fue un lugar pujante y poderoso, sino que ser un lugar subsumido por Occidente. Y en ese proceso, el proceso revolucionario que generó en la década del 70, que los iraníes intentaran deshacerse, ¿sí?, de esa dictadura del Shah Reza Pahlavi, fue el Islam. Y fue el Islam chiita. Y su líder político fue el Ayatollah Khomeini. Y por eso en un principio, el Shah Reza Pahlavi, porque como no sabía qué hacer con el Ayatollah Khomeini, porque juntaba miles y miles de personas hablando en contra de esa dictadura, lógicamente, lo manda al exilio. Primero lo manda a Irak, pero claro, estaba cerca y eso generaba igual que siguiera muy en contacto. Y después, el Ayatollah Khomeini se va exiliado a Francia. Y ahí en Francia es interesante pensar, estamos hablando ya de la década del 70, de que estaban todos los medios internacionales. Entonces, lo que para Occidente era una curiosidad de este hombre
muy sencillo, como viven los musulmanes chiíes, que se sienta en el piso, que no usa casi muebles, que es muy humilde, que no tiene casi posesiones, y que habla de una manera y con una espiritualidad que en Occidente no se escucha, prácticamente, de alguna manera permeó, ¿sí?, con ese mensaje revolucionario y en contra de la dictadura de su país, hizo que ese mensaje se expandiera. Sobre todo los jóvenes, pero toda la población en Irán, seguidores, ¿sí?, del ayatolá a través de la religión. Hay que entender que la revolución en Irán es una revolución islámica. Lograron crear las condiciones para el regreso, ¿sí?, del ayatolá Khomeini a la República Islámica. Cuando el Shah Reza Pahlavi, fiel a su cobardía, ve que viene el ayatolá Khomeini y que ya no lo pueden detener, lo que hace es organizar un viaje a los Estados Unidos, ni más ni menos, aduciendo problemas de salud, y abandona el país. Él y su familia, y nunca más volvieron. Tiene algún hijo por allá que, bueno, sigue reivindicando cosas de nobleza y demás. Ahora, yo sé que me estoy extendiendo en tiempo, pero 2 o 3 cositas más, Carlos. Vos me interrumpís si estoy muy excedido. Una es, ¿cómo fue el inicio, ¿sí?, de la revolución islámica? Y ahí hay que decir que ese proceso revolucionario, que fue una revolución, vamos a decirlo así, de fe, pero de conciencias, porque no hubo enfrentamientos como de guerra civil hacia el interior de Irán, porque los soldados del Shah Reza Pahlavi en el fondo entendían de que también eran parte del pueblo. Y en las manifestaciones, sobre todo las mujeres, que jugaron un rol muy, pero muy importante en el proceso de revolución islámica, les hacían entender a esos soldados que ellos eran parte del pueblo. Y en lugar de ir a enfrentarlos con una cuestión armada, no sé, al estilo de otros lugares de América Latina, sin decir nada en contra de eso, sino que son procesos que van en el mismo momento, pero con estrategias absolutamente diferentes, los soldados de Shah tiraban las armas. Se daban cuenta de que no tenía sentido dispararles a su propio pueblo. Y esa monarquía, dictadura, se desmoronó sobre sí misma. Y en ese resurgir del Islam se funda, con el regreso del ayatolá Khomeini, la República Islámica de Irán, 11 de febrero de 1979. ¿Cuáles son los primeros problemas que se encuentran ese proceso revolucionario? Bueno, lógicamente se daban cuenta desde afuera que la fortaleza, vamos a decir, no solamente política, sino también espiritual de ese proceso revolucionario, iba a ser que no iba a aparecer ningún otro líder de oposición. Imposible. No había nadie que podía estar a la altura de la ayatolá Khomeini y hacerle una oposición política. Entonces, ¿qué es lo que decide Estados Unidos? Toca la puerta de su amigo Saddam Hussein y le dice, che, vamos a invadirlos a estos antes de que crezcan, ¿sí? Hacerles la guerra, yo te banco, le dice Estados Unidos a Saddam Hussein, y los liquidamos antes de que se hagan fuertes. Saddam Hussein en un momento dijo que él le calculaba una semana, ¿sí?, para que cayera lo que era el gobierno de la República Islámica de Irán. ¿En qué se convirtió eso? En la guerra más larga del siglo XX, más larga que la Segunda Guerra Mundial. 8 años. Algunos le dicen, yo me acuerdo cuando era chico, y tengo como esa memoria auditiva de la guerra Irán-Irak. Si vas a Irán, le dicen la Sagrada Defensa. Irán no tenía ningún interés en entrar en guerra con nadie porque estaba apenas arrancando ese proceso revolucionario. Querían restablecerse como país. Sin embargo, en el inicio tuvieron que ir a defenderse. Y claro, no tenían muchas alianzas políticas. Se estaban rearmando. Las monarquías del Golfo no eran sus amigos, ni mucho menos. A los enemigos ocupantes de Palestina ya sabían perfectamente quiénes eran. En Occidente no tenían ningún aliado. Y Saddam Hussein los empezó a atacar con armamento pesado. Incluso aviones de Saddam Hussein llegaban a bombardear la capital, Teherán. Salieron los iraníes, como te imaginarás, a buscar aliados por donde pudieran, que les vendieran armamento, ¿sí? Todos los convenios que habían quedado del Shah Reza Pahlavi, los países occidentales, aunque estuvieran hechos, pagos o no, vinculados a armamento, se los cortaron.
Entonces, la revolución islámica no tenía mucha manera de defenderse contra lo que se venía, salvo la convicción de que ellos estaban dispuestos a morir por su país. Porque el Ayatollah Khomeini hizo un llamado a defender las fronteras del país. Y no bastara que el Ayatollah Khomeini dijera eso para que hubiera más voluntarios que armas. ¿Sí? No tenían con qué ir a defenderlo, pero la gente llegaba sola, ¿sí? Las mujeres también, para apoyar lo que pudieran, llegaban a la frontera para decir, ¿qué hago? Me pongo a disposición de nuestras Fuerzas Armadas. Les costó mucho conseguir aliados que les vendieran armas. Ahora, Carlos, yo me imagino que vos lo sabés. ¿Cuál fue el único país del continente americano que sí le vendió armas a la Revolución Islámica? La República Argentina. El gobierno de Raúl Alfonsín, apenas asumido en el año 1983, pasados pocos meses de la Guerra de Malvinas, regreso de la democracia en la República Argentina, firma decretos secretos, a través de los cuales la República Argentina le vende armamento. Primero armamento liviano, pistolas, alguna ametralladora, y después que vieron que la cosa marchaba, Argentina llegó a venderle cientos de cañones, entre los que me acuerdo ahora, por ejemplo, los de 105 milímetros. Son cañones potentes. Muchos de ellos habían llegado a Malvinas y, lamentablemente, conocemos la historia después, quedaron en poder de los británicos, que ahí los tienen en sus museos de guerra. Lo cierto es que la República Argentina fue el único país del continente americano que accedió no solamente en uno o dos envíos, sino prácticamente durante todo el gobierno de Alfonsín. ¿Sí? Y eso es muy interesante. ¿Cómo fue entonces que llevaron adelante ese proceso en la República Islámica de Irán para defenderse de Saddam Hussein? Primero, con la convicción de que vos sabés que para los musulmanes morir por una causa noble los convierte en mártires. Y esas son cosas que Occidente no tiene. En Occidente, una persona que va a pelear por su país es un soldado que puede ser profesional o, antiguamente, como se hacía, el servicio militar. Aquí en nuestro país también. Ahora, para un musulmán que tiene la convicción en la defensa a través de la cual los musulmanes tienen que rebelarse ante cualquier sistema de opresión, es como un mandato que tienen los musulmanes, sea esa opresión contra sí, o sea, alguien que te está oprimiendo, en este caso, Saddam Hussein, que me está atacando con los yanquis, o un sistema de opresión contra otra persona. Vos tampoco podés hacerte el distraído. Por eso, ese nivel de defensa de la Revolución Islámica de Irán, de la República Islámica de Irán, con la causa palestina, que no la tiene más nadie. ¿Sí? Ahí hay como un reconocimiento de que el sistema opresivo más fuerte de los últimos 70 años, que es en la Palestina ocupada por parte del régimen sionista contra el pueblo palestino, no puede ser pasado por alta por la República Islámica de Irán. Por eso el Ayatollah Khomeini también decretó de que el último viernes de Ramadán sea el día de Al-Quds. Al-Quds, vos sabés que en árabe es el nombre de Jerusalén. Y que ese día todos los musulmanes del mundo deben recordar y solidarizarse con la causa palestina. Para los iraníes eso no pasó por alto, no pasa por alto. Y mucho menos después de que durante 8 años llevan adelante lo que se conoce como la Sagrada Defensa, olvidar quiénes fueron quienes los apoyaron. Yo quiero decir algo en torno a esto. No es que Alfonsín haya sido un aliado de la Revolución Islámica. Alfonsín tenía un contexto en el cual él quería bajar el presupuesto militar, que veníamos de una dictadura, de 4 puntos en defensa a 2.4, más o menos, lo cual significaba un recorte tremendo, y existía la posibilidad de nuevos alzamientos militares. Entonces, Alfonsín encontró una manera de decir, bueno, que los militares, con una firma que tiene que ir del presidente, lógicamente, le vendan armas a la Revolución Islámica y que ese sea como una especie de fuente de ingresos. Entonces, las armas que llegaban a Irán eran de industria argentina. No eran armas que pasaban por acá y se iban para allá.
Los iraníes se defendieron de Saddam Hussein con armas de industria argentina. Ahí Occidente se dio cuenta de que no lo podían vencer ni políticamente, ni militarmente tampoco, porque el nivel de defensa que ellos tienen es una concepción diferente. Tal vez uno de los hechos que me parece más interesante recordar, que representa, ¿qué palabra podríamos usar? La derrota que los Estados Unidos sufrió ante la República Islámica es un hecho que no se recuerda prácticamente en la historia. Y es que en el año 1988, cuando la guerra, la Sagrada Defensa, está terminando prácticamente, los Estados Unidos, con un buque de guerra que tenían en el Golfo Pérsico, le tiraron un misilazo a un avión iraní. El vuelo 655 de Iran Airways. Mataron a casi 300 personas civiles, un vuelo comercial, ¿sí? Un atentado terrorista, hoy podríamos decir. Sin embargo, de ese tipo de cosas te imaginarás que no se hablan. Hoy hemos encontrado, así como hablamos al principio del tema de los persas y su mala prensa, una continuidad en la política de la República Islámica que está acompañada de un nivel de mala prensa que nos es difícil reconocer, dimensionar, porque son ellos realmente quienes han estado sufriendo atentados terroristas y ataques directos desde el inicio de la revolución en 1979, con la guerra más grande del siglo XX, con atentados contra sus aviones, con atentados, por ejemplo, contra científicos de su programa nuclear. Aquí me anoté algunos nombres para compartir con ustedes. Masoud Ali Mohammedi, ¿sí? 2010, muerto en un atentado terrorista por parte del régimen de Israel. Majid Zahirawi, 2010. Dairush Razinibad, 2011. Mustafa Ahmedi Roshan, 2011. Moshen Frasikdek, 2020. Y la semana pasada hubo un nuevo asesinato del coronel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hassan Sayyad Kodayari. ¿Sí? La Cancillería Argentina, por tomar un ejemplo, nunca se solidariza con ninguno de estos atentados terroristas en la República Islámica de Irán. Nunca. Ni con el anterior gobierno, ni con este gobierno. Hacen de cuenta de que eso no está pasando. ¿Y cuál será la excusa que tienen ellos? ¿Sí? Acusar, supuestamente, por ejemplo, lo que quieren hacer aquí en nuestro país, de que la República Islámica de Irán puede tener alguna vinculación con los atentados terroristas que hubo en Buenos Aires en la década del 90. Bueno, mirá, yo te acabo de decir que durante toda la década del 80, el mayor aliado de la República Islámica de Irán en el continente americano era la República Argentina. Si había algún país que Irán pudiera defender y no atacar y ayudar en lo que pueda, era la República Argentina. Justamente por eso, esos atentados de falsa bandera sirven de acusaciones contra altos funcionarios de la República Islámica de Irán, para romper esa hermandad que existía, no solamente en el campo militar durante aquellos años, sino después que tuvo una continuidad en el programa nuclear, ¿sí? Que tuvo muchos, vamos a decir, intentos de acuerdos en el programa nuclear con fines pacíficos, ¿sí? de ambos países, y que es interesante, ya voy terminando con esto, pensar en esta concepción que nos han querido hacer creer de que la República Islámica es enemiga de los judíos. Error. Falso de toda falsedad. Yo he conocido en Irán las sinagogas judías. Y los judíos iraníes están orgullosos de ser iraníes y aman a su país. Cuando vos vas a una sinagoga judía en Irán, no hay ningún policía en la puerta. Viste que vos estás acá en Argentina, por ejemplo, y como hubo estos atentados, no sé, hasta un colegio primario judío tiene como una valla de cemento, 14 policías. No sé, a esos pobres pibes y pibas judías, ¿qué le estarán queriendo hacer pensar? ¿En qué tipo de país viven? Ahora, vos vas a una sinagoga judía en Irán y abrís la puerta y entrás.
si alguna religión fuera enemigo, y esa religión específicamente, del gobierno iraní, bueno, empezarían por tener algún tipo de acción en su propio país. Los judíos iraníes están orgullosos de ser iraníes y participan muchas veces en las marchas, ¿sí? Por ejemplo, del aniversario de la Revolución Islámica, que es cada 11 de febrero, que ahora creo que estamos en el año 43, 79, no soy bueno con las matemáticas. Así que, bueno, me parecía como interesante hacer un repaso de estas cosas y ver la continuidad de esta mala prensa, de lo que es desde el inicio de lo que es las dinastías persas hasta la actualidad y lo que queda, ¿no?, de la República Islámica, supuestamente como continuadora, porque mantiene el idioma persa, mantiene la festividad del Nowruz. ¿Y qué es lo que queda hoy de la República Islámica para con su trato con Occidente? Cortito. Vos sabés, la República Islámica es un país que está bloqueado económicamente, como está Cuba, ¿sí?, como está Venezuela, como está el Líbano, como está Siria, como está Nicaragua, como está ahora, en parte, la Federación Rusa. Y sin embargo de eso los iraníes han aprendido mucho, porque ya llevan muchos años de bloqueo. Y la respuesta a todo eso ha sido fabricar absolutamente todo lo que puedan. Entonces vos vas a Irán y tienen, por ejemplo, dos grandes marcas de autos nacionales. Irán Khodro significa caballo en persa, donde tiene un caballito, y Saipa, que es una sigla que no me acuerdo qué significa. No son autos lujosos, pero ellos se dedican a hacer autos para que la mayoría de la población, cada familia pueda tener un autito. Y son autos hechos, diseñados y fabricados en la República Islámica de Irán. Ese ejemplo sirve para todo. Y como te imaginarás, ese ejemplo también sirve para lo que es el desarrollo de su industria armamentística defensiva. Si vos me preguntás a mí, yo no creo realmente que la República Islámica tenga interés en un desarrollo de armamento atómico. Me puedo equivocar, me puedo equivocar. Mi hipótesis como analista, siento que eso no tiene lógica por cómo son los enemigos que ellos tienen. Y porque el sistema de desarrollos misilístico de la República Islámica de Irán es uno de los más grandes del mundo. No significa que ellos le vayan a poner una cabeza nuclear a sus misiles. Les alcanza con lo que tienen para hacer frente a cualquiera de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Irán, desde la República Islámica para acá, nunca invadió a nadie. Siempre se defendió. Entonces, ellos están preparados para defenderse. Y así como, ¿te acordás que te decía al principio, en la etapa de la conquista persa, en Egipto, los iraníes hacían para abajo lo que serían las pirámides para hacer sus ofrendas ahí y demás, para que no se vieran tan evidentemente como las pirámides? Bueno, hoy, de manera subterránea, hay grandes búnkers de desarrollo de armamento misilístico, y esta semana el gobierno de la República Islámica también ha demostrado cuál es el nivel de avance en su desarrollo de drones, ¿sí? Entonces, nadie ataca a otro país con drones o con misiles que tengan un alcance de 500 a 1000 kilómetros. Con eso te defendés. Hace unos 10 años, y termino con esto, yo estaba trabajando como director de información en Caracas. 10 años. Etapa del presidente Ahmadinejad en Irán. Yo siempre seguí estos temas de cerca. Y había una noticia internacional que decía que Irán había hecho aterrizar el dron más sofisticado de Estados Unidos, pero no era que lo habían bajado de un misilazo defensivo. Lo habían engañado con inteligencia remota y lo habían hecho aterrizar en Irán. Con lo cual, podían estudiarlo y lo metieron en un hangar. En ese momento yo recuerdo que el presidente Ahmadinejad era como que lo mostraban un poquito, era como esos drones triangulares, negros y demás, y los yanquis estaban que no podían creer. Ellos sentían que su tecnología estaba 20 años avanzada, que los iraníes, ellos podían pasar sus drones por ahí, que los iraníes no iban a saber ni qué hacer. Y que si lo bajaban con un cuetazo y ya iba a caer todo roto. A mí realmente me sorprendió pensar que un país bloqueado del año 1979 pudiera tener el desarrollo militar
de inteligencia vinculado a los drones para hacerlo aterrizar. En aquel momento, así como te contaba, en Caracas fuimos a pedir una entrevista con el presidente Ahmadinejad, que nos la dio, ¿sí? Desde Venezuela fue el famoso presentador Walter Martínez, para una entrevista que yo le había pedido en ese momento al presidente Ahmadinejad, y fue una noticia que dio la vuelta al mundo, porque fue la primera entrevista que dio el presidente Ahmadinejad para hablar de ese caso específico del dron, hace más de 10 años de todo esto. Y nos hace pensar, si hace 10 años, ¿sí?, los iraníes ya tenían ese desarrollo para hacer bajar un dron estadounidense, una vez que lo tuvieron, ¿qué es lo que no tendrán ahora? Estamos en un momento de mucha tensión política, por lo que pasa, Irán está teniendo nuevas alianzas geopolíticas, lógicamente con la Federación Rusa. El presidente Bashar al-Assad, podríamos pensar de que tal vez no estaría en el poder si no fuera por la ayuda de la República Islámica de Irán. Yo estuve en Siria, vi los campamentos militares iraníes con la bandera iraní flameando en Siria. Yo la vi antes de que entrara la Federación Rusa. Hay que recordar que Rusia tardó 5 años en entrar en Siria. Yo no sé realmente si Siria hubiera aguantado 5 años sin la ayuda de la República Islámica de Irán. Se los dejo ahí, va para cada análisis. Ahora, la República Islámica hizo un acuerdo a 25 años con China, para que China le dé prioridad en la compra de hidrocarburos. La República Islámica acaba de hacer un acuerdo a 25 años con la Federación Rusa, y están esperando, ya con la pelota del lado de los yanquis, qué es lo que van a hacer con el famoso acuerdo del G5+1. ¿Qué era esto del acuerdo del G5+1? Bueno, los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, habían trabajado durante mucho tiempo para que Irán se comprometiera, básicamente, a dejar que la Organización Internacional de Energía Atómica certificara que su programa nuclear era con fines pacíficos, y básicamente, esto firmado durante el gobierno de Obama, se le retiraban la parte más importante de las sanciones. Se avanzó en esto, muchísimo. La economía iraní se vio fortalecida al principio de ese momento. Y cuando asume Donald Trump, lo primero que hace es sacar todo eso. ¿Por qué? Porque la política exterior estadounidense, por lo menos para Oriente Medio, está manejada desde Tel Aviv. Y Tel Aviv no quería que ese proyecto avance. Ahora vuelve Biden, que era lógicamente el vicepresidente de Barack Obama en ese momento, y están viendo de qué manera hacen que no quede tan ridículo Estados Unidos habiendo salido unilateralmente, y la República Islámica diciendo una vez más, bueno, queremos charlar. ¿Te acordás cuál era la primera palabra que yo te decía de Ciro el Grande, que él tenía cuando le tocaba negociar en política exterior? Tolerancia. Creo que la República Islámica está teniendo una gran tolerancia, ¿sí?, como herederos del Imperio Persa en su política exterior. Son los grandes pacificadores de Oriente Medio. Son los que se aguantaron el asesinato del general Qassam Soleimani hace menos de 2 años, ¿sí?, en el cual los Estados Unidos y sus amigos sionistas salieron indirectamente a reivindicar. Entonces, es interesante ver cuál es el rol de cada quien en cada lugar y cuál es, de alguna manera, el origen de esa mala prensa. Sebastián, brillante descripción que aclara muchos puntos, da información que muchos desconocen, como ser la venta de armas argentina a Irán. Da también una idea de lo que medianamente analizamos que existe en la geopolítica de las religiones, por el zoroastrismo, del cual muchos supuestos grandes estudiosos de las religiones ni la tienen en cuenta. Entonces, evidentemente que como tenemos siempre la famosa visión con el ojo tapado, con uno solo vemos, y entonces con ese método el tuerto siempre es rey en el mundo de los ciegos. Y lamentablemente un montón de temas que llevarían muchas horas de desarrollo, lo has logrado sintetizar rápidamente, porque hay que remontarse de
del 4 o 5 siglos antes de Cristo a llegar hasta el 2022, ¿no? No es fácil para todos lograr hacer una brillante síntesis como la que has hecho. Creo que es importante que recordarle a nuestros amigos que están presentes que las preguntas las hacemos por escrito en el chat y luego las transmitimos. Quisiera yo, antes de ello, preguntarte en qué nivel se encontrarían, porque estamos viendo que en este cambio tectónico global que está habiendo, está existiendo algo muy, muy importante. Es un realineamiento de los países árabes de la península arábiga que ya no siguen como ultradisciplinadamente las decisiones de Estados Unidos, y me estoy refiriendo al país más importante de esa región, que es Arabia Saudita, ¿no es cierto? En la que están, según una información permanente, hay contactos mucho más fuertes hoy en día con la República Islámica de Irán para restablecer algún tipo de compromiso y teniendo en cuenta que cada una es el eje de uno del mundo sunita y el otro del mundo chiita. ¿Cómo ves vos esta situación? Porque tiene una influencia geopolítica trascendental en toda la región. Sí, bueno, para hablar de Arabia Saudita, primero nada bueno que decir de Mohammed bin Salman. Vos sabés perfectamente de qué manera asumió, de qué manera torturó a todos sus primos para llegar a ese lugar, cómo mandó a asesinar al periodista Khashoggi en la embajada de Turquía, y de qué manera, sobre todas las cosas, encaró esta invasión a Yemen, ¿sí? Una guerra invisibilizada absolutamente desde hace unos 8 años aproximadamente, que es, según las Naciones Unidas, la crisis humanitaria más grande del planeta, ¿sí? Muchas veces peor de lo que estamos viendo ahora con las crisis de los refugiados vinculados a Ucrania y demás. En Yemen, todos los días, cientos y cientos de niños y niñas mueren de hambre por el asedio saudí, por el asedio de los países de las monarquías del Golfo, acompañados, lógicamente, por Estados Unidos y el Reino Unido. Dicho esto, sí hay que decir de que evidentemente las monarquías del Golfo se van dando cuenta de a poco de que seguir a Estados Unidos de la manera que lo venían haciendo hasta ahora les puede resultar contraproducente. Y que sus propios gobiernos, ¿sí? Siendo que lógicamente no son ni democráticos ni nada de eso, no hay democracia en esos países, corren un riesgo serio, ¿sí? Recordemos que Arabia Saudita las mujeres empezaron a manejar hace 3 años prácticamente. Antes de eso las mujeres tenían prohibido manejar en Arabia Saudita. Y claro, cuando pensamos eso, es lógico que eso puede permitirse solamente porque ellos son súbditos de Occidente. Porque Occidente los quiso dejar ahí como familias nobles para que le hagan el trabajo que Occidente quieren que hagan sobre sus propios países. Para eso, lógicamente, no se pueden respetar los derechos humanos, no hay democracia, no hay nada, pero Occidente los defiende. Ahora, así y todo, estos países se dan cuenta de que no tienen futuro. Son, no sé, estados-nación anacrónicos que no tienen ningún tipo de posibilidad de desarrollo para el conjunto de su población. Son poblaciones extremadamente pobres con monarquías extremadamente ricas. No hay futuro de país de ninguna manera. Y que los consejos que le da Occidente, prácticamente obligándolos y empujándolos a determinadas guerras, les terminan repercutiendo en su propia casa. Recordemos 2 ejemplos diferentes en la historia. Uno, Estados Unidos le dice a Saddam Hussein, che, atacá a los iraníes, nosotros te bancamos, ¿sí? Nada, estos se están organizando, nosotros te damos unas armas, vas a ver que en poco tiempo los liquidás. Saddam le dice, sí, a esto en una semana los liquidamos. 8 años y la perdieron. 500.000 de muertos de Irán, 500.000 de muertos de Irak. ¿Qué es lo que vino después? Estados Unidos, como hace siempre con los lacayos, ¿sí? Acusándolos de armas de destrucción masivas, le mató 1 millón de su propia población y lo terminaron colgando. Ese es el destino de los lacayos. Ese es el destino de los lacayos. ¿Qué es Mohammed bin Salman ahora?
el actual lacayo de Estados Unidos. Entonces, indirectamente, él sabe cuál es el destino que le va a tocar. ¿Cuántas armas le compró Mohammed bin Salman, sobre todo a Trump? Millones y millones de dólares. Que Trump, hay una entrevista muy famosa que jugaban, Trump le ponía las fotos de los F-16, de los tanques, y le bromeaba, ¿no? Al jerarca al rey, diciéndole, pero ¿están seguros de que tienen dinero para comprar todo esto? Y el tipo se reía y no sé qué. ¿Qué es lo que puede pasar una vez que Yemen, por ejemplo, se establezca dentro de ese proceso revolucionario? Y los hutíes, que tomaron Saná hace más de 6 años, que es la real capital de Yemen, extiendan ese proceso político en sus vecinos que lo estuvieron con la pata encima todo el tiempo, toda la vida. Mohammed bin Salman no tiene futuro. Entonces, el primer país que supo ver esto, ¿sabés quién fue? Qatar. Qatar se dio cuenta de que tenía que jugar, así como al billar, a 5 bandas. Entonces Qatar se alió con los turcos, hay una base turca en Qatar, puso el canal Al Jazeera, porque se daban cuenta de que necesitaban también de la propaganda, ¿sí? El canal Al Jazeera juega un rol importante en el mantenimiento de la monarquía de Al-Thani en Qatar, y se llevan, por ejemplo, este año, por nombrar una cosa, el Mundial de Fútbol. Entonces todo el mundo dice, ah, mirá, Qatar debe ser un país que le gusta el deporte, que respetan los derechos humanos. Qatar fue más inteligente, porque entre muchas alianzas, también generó un vínculo importante cuando el resto de las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo habían cortado relaciones con la República Islámica de Irán. Qatar tenía una alianza importantísima con Irán. Y ahora que pasa el tiempo, el resto de las monarquías del Golfo se dan cuenta de que Qatar está mucho mejor. De que Qatar supo no poner todos los huevos en la misma canasta occidental y que tiene mejor futuro. Que por lo menos muestra una cara pseudo amable hacia el mundo. Tendríamos mucho para decir sobre los trabajadores de los estadios del Mundial, pero bueno, no podemos profundizar tanto como eso. Pero lo que sí es importante, yo creo, referente a esto, Carlos, es saber que las monarquías del Golfo se dan cuenta de que, a no ser de que empiecen a darse cuenta de cuál es la parte del mundo que habitan y que no tiene sentido que sigan respondiendo a los designios de Occidente, no tienen futuro, ni ellos como mandatarios o reyes, ni su propio país con esos sistemas políticos monárquicos. Entonces empieza un despegue en algunos sentidos, que dicen que, bueno, que Mohammed bin Salman no le contestó el teléfono a Biden, no sé, decían la semana pasada eso, que Mohammed bin Salman no le contestó el teléfono a Biden, pero ahora, por otro lado, también vemos que las monarquías árabes hacen alianzas con Israel. Entonces, ni una cosa ni la otra. Un pueblo árabe, la monarquía árabe que hace una alianza con Israel, está traicionando a su propia sangre porque está traicionando directamente a la causa palestina. Y eso, como vos verás, los iraníes lo tienen mucho más claro. Gracias, gracias. Mira, acá hay una pregunta de José María Dansky. Dice, en el 2019 los hutis, que vienen así en el Yemen, atacaron la primera destilería de Arabia Saudita, causando un gran impacto a la economía mundial. Se decía que lo habían hecho con tecnología iraní, otros que fue Estados Unidos por interés de balanceo en la región. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nivel de desarrollo tienen los aviones no tripulados en cuanto a su alcance? Mira, que sea estadounidense no creo. No creo porque Estados Unidos se beneficia directamente de Aramco, que es la empresa más grande de petróleo del mundo, que es la empresa saudí. Lo que sí creo es de que Arabia Saudita nunca tuvo preparados sus sistemas defensivos. Ellos están preparados para atacar y contratan soldados y tienen tecnológicamente un ejército muy poderoso. Ahora, cuando se meten en las montañas de Yemen, los yemeníes con los RPG-7, esos bazuquitas que van al hombro, los esperan ahí una semana para que pasen y les tiran, los hacen recular de vuelta para su territorio. Se especuló mucho, como dice el colega, si esos drones podían ser iraníes o no. Los yemeníes
dicen que los hicieron ellos mismos. Y cuando uno los ve, la verdad que se ven bastante rústicos, ¿sí? Se ven bastante rústicos, no se ven como drones muy, muy elaborados. Ahora, yo quiero dar mi postura, y te recuerdo, Carlos, y a quienes nos ven, que no hablo ni como corresponsal de ningún canal, ni como docente de ninguna universidad. Cuando yo tengo estas charlas, lo hago como Sebastián Salgado, analista, director del portal Data Urgente. Yo creo y justifico que así como Argentina en la década del 80 le vendió armamento a Irán para que se defienda del asedio de Saddam Hussein, a mí me parecería lógico que la República Islámica le venda armamento para que los hutíes se defiendan. A mí me parecería lógico que los palestinos, que son atacados militarmente, tuvieran con qué defenderse. Porque con la diplomacia ya vemos lo que pasa. Los matan como pájaros. Gaza es el coto de caza humano más grande del mundo, ya no una prisión. Entonces con los hutíes yo siento que pasa algo bastante similar. Hemos naturalizado por nuestra concepción occidental de que los hutíes, por el hecho de tener un proceso revolucionario propio, deben abastecerse ellos mismos y desarrollar todo. En los momentos tecnológicos que hoy vivimos, no es tan fácil. Y si en algún momento la República Islámica le vendió armamento a los hutíes para que se defiendan de la monarquía saudí y de sus ataques, en buena hora que lo hayan hecho. Perfecto. Acá hay otra, vamos a decir una pregunta, una explicación muy esclarecedora. Otra, recuerdo que cuando era chico escuchaba decir que el ejército del Shah Reza Pahlavi era uno de los mejores equipados del mundo. Osvaldo Heredia. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que tenían todo el equipamiento occidental, por decirlo de alguna manera. Habían quedado en ese momento, cuando asume la Revolución Islámica y se encontraron qué era lo que había ahí, había de alguna manera mucho armamento de origen estadounidense que después, como Estados Unidos no les siguió dando los repuestos que requería ese armamento, terminaron quedando obsoletos, ¿no? en la República Islámica. Pero lo cierto es que para ese momento, teniendo todas las facilidades, el Shah Reza Pahlavi, de utilizar sus recursos para armarse militarmente, porque nunca le interesó para nada el bienestar de su población y utilizaban todo su dinero en ese tipo de cosas, es cierto que era un ejército que estaba muy bien armado. Ahora, eso no significa de que esos recursos militares hayan quedado, por lo menos en su totalidad, a disposición del nuevo proceso revolucionario desde 1979. Bien, bien. Una pregunta, ¿cómo describís vos el sistema político? Porque para Occidente es medio complicado entender cómo es esta conjunción religiosa civil en la estructura del poder. ¿Cómo la definirías vos? Sí, mira, es interesante. La República Islámica, en su propio nombre, te da los datos de lo que es exactamente. Es una república, ¿sí? Por lo tanto, como toda república, tiene tres poderes. Tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo, un congreso, digamos, un presidente, un congreso y un poder judicial. Una república, ¿sí? Islámica. ¿Por qué? Porque tienen un líder religioso que, digamos, es el líder espiritual de la nación. Pero que al mismo tiempo, por ser una república islámica específicamente, tiene un peso político muy importante. Muy, pero muy importante. Entonces, los iraníes, como en cualquier país donde hay democracia, y es una democracia, lógicamente, en Irán, votan presidente, votan diputados, votan intendentes, y el líder religioso se vota en una asamblea de notables, ¿sí? En el momento que ellos consideren que haga falta. Ahora, yo que he seguido un poco estos temas, parte de la percepción que yo tengo es que el líder religioso, en muchos sentidos, es un defensor de su pueblo,
que le marca la línea política al presidente de la República. Por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Tal vez no está bien lo que voy a decir, pero para que quienes vivimos en mundos católicos como nosotros en la Argentina, el presidente Alberto Fernández fue el otro día al Te Deum del 25 de mayo, día del aniversario de la Revolución independentista aquí en la República Argentina, y el obispo de Buenos Aires le marca la cancha diciendo: presidente, recuerde de que hay una cantidad de familias por debajo de la línea de la pobreza y sería bueno que las políticas suyas contemplen ese tipo de cosas. Salvando las distancias, siempre el líder religioso es un líder que representa los intereses del pueblo. Y hay veces que tienen una afinidad muy cercana con el presidente y hay veces que no. Eso es interesante, ¿sí? Ahora, la autoridad moral que tiene el líder religioso, en este caso el Ayatollah Khamenei, o sea, Khomeini fue el iniciador del proceso revolucionario, quien está ahora como líder religioso es el Ayatollah Khamenei. ¿Khomeini? Khamenei. Tiene una autoridad moral por encima del presidente. ¿Te acordás que yo te comentaba de ese museo del Shabak, que era como la ESMA en Argentina, ese museo de la tortura? Y bueno, está lleno de celdas, donde tenían ahí a los prisioneros. Es tremendo. Me acuerdo y te juro que se me eriza la piel, porque te explican con detalle la situación ahí. Yo hice un pequeño documental que está en YouTube, por ahí me lo bajan a cada rato, que se llama Un argentino en Teherán. Ahí en YouTube creo que lo podrán encontrar. Y vos sabés que en una de las celdas están las fotos de quienes fueron prisioneros en ese momento. Y yo paso por una y le veo como cara conocida, de hacía, o sea, 40 años, a un prisionero de esa celda. Y era una foto más. Y le pregunto, le digo, ¿él es un político actual? Y me dice, no, es el Ayatollah Khomeini. Perdón, el Ayatollah Khamenei. Entonces, ese líder religioso que existe ahora fue un revolucionario que sufrió la tortura en aquel momento, ¿sí? Cuando pensamos en la República Islámica, yo creo que no podemos separar, como en Occidente, la religión y la política. En la República Islámica, la religión y la política, desde mi perspectiva, son la misma cosa, ¿sí? Y en ese sentido, los proyectos políticos de la República Islámica no pueden ir disasociados a la concepción islámica de ese país. Por eso, el presidente también tiene que ser musulmán, lógicamente, ¿no? La mayoría del país son musulmanes. Y en algunos casos vemos como cierta afinidad con algunos procesos. Yo había visto, si se quiere, con el presidente Raisi, algunos momentos de cierto, vamos a decir, afinidad política y momentos que no tanto. Con el presidente Rouhani, con el anterior, me pareció ver más disputas todavía, sobre todo vinculado a críticas que el Ayatollah Khamenei había hecho sobre la inflación. O sea, sobre esos temas hablan los líderes religiosos. Y yo me acuerdo en un momento fuerte, el Ayatollah Khamenei hizo una serie de críticas de que el gobierno del presidente Rouhani, el anterior presidente de la República Islámica, que tuvo 2 mandatos, fue Ahmadinejad, Rouhani y Raisi. Rouhani, estamos hablando ahora, debía tener acciones más concretas por el bienestar de los iraníes para que bajara la inflación en el país. Todo esto teniendo en cuenta de que Irán es un país bloqueado económicamente. Entonces, yo sé que aquí no tenemos nada parecido, de que en Occidente por ahí nos han hecho pensar de que, no sé, esta cosa de que la religión es el opio del pueblo, por decirlo de una manera simple, pero en un lugar como Irán, el Islam chiita es un proceso revolucionario. Y eso creo que es interesante. Nunca hubieran encontrado las bases de un movimiento político que quitara al Shah Reza Pahlavi con todo el poder que él tenía por decirse, ¿no?, heredero de la dinastía persa, por tener las alianzas con Occidente, si no fuera por un movimiento revolucionario de una concepción religiosa que
llevó a una revolución de conciencia. Así que cuando todo el pueblo está mancomunado, ¿no?, en esa visión política, bueno, no hay manera. De hecho, ni siquiera hacen falta armas, porque es el pueblo en la calle pidiendo un cambio político. ¿A cuántos podés torturar? ¿Al 1%? ¿Al 2%? Bueno, es insignificante. Entonces, ahí hemos visto un proceso político muy, pero muy interesante, en paralelo con otros procesos donde en América Latina se llevaban con armas, en la República Islámica se llevaron adelante con un proceso religioso. Gracias. Acá hay una pregunta del Sheikh Abdul Karim Paz, que está presente con nosotros, que le adelanto a la audiencia que próximamente también lo tendremos acá haciendo una exposición sobre el tema del Islam. Estaremos presentes. Dice lo siguiente: cuando en los 80 USA derribó el avión comercial de Irán con un misil desde una nave de guerra en el Golfo, se firmó una solicitada en el diario Clarín del Partido Justicialista con la firma de Patricia Bullrich, condenando el ataque imperialista. El gobierno estadounidense le dio una medalla al capitán de esa nave de guerra. Bueno, como siempre, el Sheikh Abdul Karim, mejor informado que yo, no tenía idea de eso que me estás contando, Carlos, pero bueno, nos cuenta de cómo un personaje como Patricia Bullrich, que en algún momento se había hecho pasar por militante de la causa palestina, ¿sí? Yo lo he hablado con mucha gente, ella iba a las reuniones pro-palestinas y que hoy es un apéndice del sionismo en la República Argentina. Bueno, si uno tiene un pensamiento, vamos a decir, inocente, podríamos pensar de que tuvo un cambio en su concepción política. Ahora, si pensamos un poquito más, también podríamos llegar a deducir de que desde hace mucho tiempo fue una infiltrada en determinados movimientos políticos para responder a lo que realmente ella está haciendo hoy, que es una representante del régimen sionista en la República Argentina. Y también de equipamiento militar y etcétera, y varios etcéteras más, ¿no? Acá hay otra nueva pregunta de Damsky que dice: marcaste la bipolaridad antigua, Grecia-Persia, teniendo en cuenta gran parte de la filosofía griega, que la misma empezó en Tales, parte del imperio persa. ¿Crees que hay vínculos más fuertes con Occidente de lo que se cree? Absolutamente. De hecho, yo no creo en ese enfrentamiento abierto Oriente y Occidente, porque si no es recrear, ¿viste?, estas concepciones de Huntington, como en los 90, que nos hablaba del choque de civilizaciones y de alguna manera adelantaba casi el inicio del siglo XXI con esta cosa de que, a ver quién volteó las torres, entonces vamos a atacar a Oriente Medio. Hay un dato muy interesante, y que es que una gran parte de los pueblos griegos que no les gustaba ser súbditos ni de Atenas, ni de Esparta, pero que eran griegos, por tanto, vamos a ponerlos en el campo occidentales, eran aliados de los persas. Y que incluso durante lo que se conoce como las guerras médicas, que vos sabés que, bueno, ese es un nombre un poco extraño, porque los griegos, ellos deducían que estaban peleando contra los medas, ¿sí? Por eso le dicen las guerras médicas. Pero en realidad los medas en ese momento ya habían sido sumados al imperio persa. Cuando los griegos dicen las guerras médicas, están peleando con los persas. O sea, eso que les queden claros a ellos por lo menos, pero era así. Y en ese proceso, muchos de las ciudades menores griegas peleaban junto a los persas, ¿sí? Entonces, ahí se dio, digamos, como un choque de dos pueblos con civilizaciones que tenían tantos adelantos, que tenían tanto para ofrecerle al mundo y que de alguna manera generaron dos polos importantes, pero que no necesariamente dividen al mundo en Oriente y Occidente. Yo he leído libros que incluso me causan gracia, de importantísimos y encumbrados historiadores, por ejemplo, británicos, de que dicen, si no fuera por Alejandro Magno, hoy el mundo sería un gran imperio persa, ¿viste? Y de eso nos salvó el macedonio Alejandro Magno. A mí me causa gracia que digan eso, o sea, no importa de qué parte del mundo eran las civilizaciones más avanzadas, la historia de la humanidad es la historia de las conquistas, todavía en este tiempo que estamos viviendo.
quienes tienen una nación más poderosa intentan, de alguna manera, obtener beneficios de naciones más débiles. Nosotros que vivimos en una nación económica y políticamente más débil que otras, tenemos que pagar tributo, por ejemplo, con la ocupación de las Islas Malvinas, de un imperio más poderoso que está vinculado a otro imperio más grande que se llama la OTAN. Y los tenemos que aguantar ahí. Y tenemos que aguantar a que nuestros funcionarios políticos vayan y se saquen fotos con ellos. Increíble. Entonces, eso es parte de un mapa, si se quiere, más grande, pero que en ningún momento, y yo creo que este es el eje de la cosa, nos puede dividir en buenos y malos. ¿Qué es lo que nos quiere hacer creer Occidente? Persas malos contra griegos buenos. Eso es lo que sí nunca pasó. Hubo muchos griegos que peleaban junto a los persas porque consideraban que Esparta, sobre todo, eran una especie de bárbaros que no tenían mucho para ofrecerles, y que a partir de eso los persas, con su desarrollo cultural y demás, en muchos sentidos eran más avanzados, por decirlo así, si es que existe ese término a nivel cultural. Entonces, bueno, me parece interesante. Sí existía una división, pero creo que es bueno no volver a repetir esos esquemas de eje del mal contra aliados, de buenos contra malos. Eran simplemente civilizaciones de esa parte del mundo que se encontraron en un lugar del mapa. Correcto. Una consulta que te hago. Irán ha tenido frontera siempre con Afganistán, y ese conflicto de 20 años que ha vivido, ¿cómo lo ha afectado a Irán? Porque he visto mucho con el tema de las drogas, por ejemplo. Sí, sí. Irán padeció, de alguna manera, digamos, Irán padeció a los talibanes, Irán padeció la ocupación yanqui. ¿Vos sabés, Carlos, qué día se celebra el Día del Periodista en Irán? No recuerdo ahora la fecha exacta, pero el Día del Periodista en Irán es el día que los talibanes, antes de la ocupación estadounidense, asesinaron a un periodista iraní en la embajada de Irán en Afganistán. ¿Sí? Rodearon la embajada, mataron a una serie de diplomáticos, y entre ellos mataron a un periodista de cadenas que hoy existen, de noticias todavía en Irán. Ese día se recuerda el Día del Periodista en Irán. Por eso la relación con los talibanes siempre fue distante. En el momento de la ocupación yanqui, vamos a decir, y todo lo que fue el tráfico de amapola, yo siento que Irán reforzó sus fronteras, hicieron dentro de sus posibilidades un cerco bastante férreo, y lo que viene ahora es un proceso nuevo. O sea, yo un poco en broma digo que estos talibanes que están ahora son los talibanes de peluquería. Los talibanes de peluquería. ¿Por qué? Porque en realidad no los tenemos, creo yo, que pensar como aquellos talibanes que se enfrentaron a Estados Unidos 20 años atrás, que se enfrentaron a los soviéticos 40, 50 años atrás, sino que son unos grupos de talibanes que ya han sido domesticados, por los estadounidenses, y que si no fuera así, Estados Unidos nunca se hubiera retirado. Nunca se hubiera retirado. Entonces, a estos que dejaron ahora, desde mi punto de vista, los talibanes de peluquería, son los que ellos están dejando para sus propios intereses políticos. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos intereses políticos? La propia desestabilización, nuevamente. Estados Unidos se puede beneficiar de una nueva desestabilización en esa zona. ¿Para qué? Para cortar el acceso a la ruta de la seda de China. Yo digo que los yanquis armaron como 4 o 5 grandes piquetes a la ruta de la seda. Uno, en el Océano Pacífico, con el AUKUS, esta alianza que hicieron con los australianos para armarlos, sus submarinos con propulsión nuclear, que por tanto pueden llevar armamento nuclear, y que eso desestabiliza toda la zona del Pacífico Sur, sobre todo por las tensiones que existen ahora sobre Taiwán. Piquete 1. Piquete 2. Dejar a los talibanes de peluquería de vuelta en Afganistán. De ahí van a volver a sumir al país en la pobreza y pueden, por muy pocos dólares,
salir en manadas grupos terroristas de los que ellos financian, como Al-Qaeda mismo, que es una creación de ellos, Al-Shabaab, que es a los que tienen en África, el ISIS, el Daesh y toda su fauna takfirí y wahhabí, ¿sí? Que a ellos les sirve tanto. Entonces, ese país va a volver a la pobreza y de ahí van a salir grupos terroristas para donde ellos quieran y los pueden llegar a necesitar. La ruta europea, Ucrania, la ruta europea de la ruta de la seda pasa, después de Afganistán, lo siguiente que conecta directamente a Europa es Ucrania. Desestabilizada la zona, con muchos interrogantes de cómo van a seguir las cosas por ahí, pero lo cierto es que para una potencial ruta de la seda, llegar directamente a Europa por ahí no estaría tan fácil. Y la otra es la ruta del Ártico, del cuarto piquete, ¿sí? Pacífico Sur con el AUKUS, Afganistán, Ucrania, y en el norte, el Ártico, vos sabés que con esto del calentamiento global hay muchas rutas marítimas que históricamente estaban congeladas, vamos a decirlo así, y que de a poco se han ido congelando, pero que los únicos que han ido desarrollando rompehielos a energía nuclear fueron los rusos, ¿sí? Entonces les llevan 20 años de ventaja a los buques mercantes yanquis que no tienen ni un solo rompehielos a energía nuclear que haga que puedan abrir rutas por esos deshielos que se están armando en el Ártico y que desde ahí, si bien China no tiene salida al Ártico, puede negociar con Rusia y es la manera más fácil de llegar a Europa a través del Ártico. Bueno, ahí mandaron los yanquis, una vez más, a sus aliados ingleses para decir que ellos no están de acuerdo con que ningún buque mercante en las aguas recientemente que están sufriendo estos deshielos sean abiertas porque no están claros cuáles son las divisiones territoriales. Y entonces, claro, donde antes no había divisiones porque se veía todo hielo, de golpe se empezó a romper y descascarar un poco todo eso y dicen, ah, bueno, acá hay una isla y acá hay otro pedazo de tierra. Entonces, lo que quieren ellos es volver a detener esas rutas comerciales y volver a dejar aislada a China. Yo creo que los talibanes son parte de esa estrategia. Hay un aporte del profesor Nicolás Mazzoni, veo. Dice, en la Anabasis, la expedición de los 10.000 de Jenofonte es un ejemplo que pone como aporte. Bueno, ¿no? No lo tengo presente, pero puede ser. Puede ser. O si quiere él que nos comente un poquito, sería interesante. Bueno, el señor Horacio Gallo felicita a Salgado, muy claro, muy informativo. El Sheikh Abdul Karim también. El señor Damsky dice, excelente, una delicia la exposición. Acá hay un señor Romy, una chica, Romy Matuk. Dice, buenas tardes. A propósito de esta división entre griegos y persas tan tajante y polarizada en un único discurso oficial, que podría encuadrarse en un orientalismo académico, recuerda a Artemisa I de Caria, reina de Halicarnaso, mujer griega que jura fidelidad a Jerjes frente a la violencia y bestialidad griega que padeció y que el mismo historiador Heródoto es quien la recuerda con cierta delicadeza por ser él también ciudadano de Caria. Muy agradecido de esta increíble exposición. Saludos. Sí, de hecho, viste que hoy mencionábamos la película 300, y creo que en esa película también intentan como denostarla a Artemisa, ponerla como extremadamente despiadada. Y bueno, seguramente es un muy buen ejemplo lo que dice esta colega, de demostrar por qué las cosas no eran tan simples entre griegos y esa división con los persas, porque en el ejemplo de Artemisa, ella que peleó, y de una manera tan valiente en los ejércitos de Jerjes, nos dan una dimensión de que las cosas a veces no son blanco y negro, sino que tienen muchos matices. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y acá aclara Nicolás Mazzoni, dice, en ella se narra la expedición militar de Ciro, el joven, contra su hermano, el rey de Persia, Artajerjes II, y el posterior intento de retorno a la patria de los mercenarios griegos que estaban a su servicio, tras la derrota y la muerte del mismo Ciro. Es posterior a las guerras médicas.
Sí, a mí me gusta mucho recordar a Ciro. Si ven en el pequeño flyer de esta charla, Sí. ahí estoy con la tumba de Ciro de fondo. Y es increíble que una persona que haya sido, tal vez en su tiempo, la persona más importante del planeta Tierra, tenga una tumba tan austera, por decirlo de alguna manera. Porque incluso cerca de ahí está la tumba de Darío, que ya está como esculpida en piedra y en una montaña, es una cosa muy interesante para ver. En cambio, la de Ciro es extremadamente austera, ahí en Pasarjaj, en la República Islámica, y a mí personalmente es la que más me gusta, ¿no? Porque evidentemente eso debe haber representado su visión del propio Ciro, con ese concepto de tolerancia, de respeto a lo que hoy conocemos como los derechos humanos, pero también de austeridad. Y bueno, me parece que esos terminan siendo los grandes líderes, ¿no? Que el poder después no termina vinculado de alguna manera a los lujos ni a los excesos, sino que evidentemente esa tumba austera de Ciro debe haber representado seguramente todo su periodo de mandato. Correcto. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, considerando que estamos cerca del horario de cierre, que estos equipos nos permiten 2 horas nada más, hasta ahí lo tenemos contratado gracias a los precios internacionales. Debemos agradecerte profundamente, Sebastián, por tu brillante exposición al día de la fecha, las aclaraciones que has traído, los análisis concretos, serios, mesurados, medidos y claros que has aportado a esta hermosa charla del día de la fecha, y que te agradezco profundamente por este servicio que nos has brindado, realmente incalculable e invalorable. También saludo a todos los amigos que se han hecho presentes el día de la fecha. Recordamos que los días lunes estrenamos este video en nuestro canal de YouTube, donde ahí empieza a haber una oleada después de visitas que nos está agradando muchísimo. También agradecer a la colaboración siempre impresionante del amigo José Francisco Herrera, que desde Costa Rica nos hace el apoyo técnico, ¿no es cierto? Y bueno, y nada, y decirles que cada 15 días este sitio Dossier Geopolítico, este grupo de amigos que ha decidido saltar la valla de la mentira, de la falsedad, de la fake news, de la confusión que nos quieren instalar como modelo, realiza nuevas presentaciones. La próxima será dentro de 15 días, será también otro Sebastián Schultz, un experto en China, un argentino jovencísimo, pero con una altísima capacitación en temas de la China y que trabaja para revistas chinas, está haciendo un doctorado sobre estos temas. Así que ya les dejo la próxima reunión que vamos a tratar básicamente la geopolítica de la nueva ruta de la seda y la trascendencia que eso tiene para América del Sur. Y bueno, con esto agradezco nuevamente, me despido de vos y que si quieres decir unas últimas palabras, Sebastián, estás en tu disponibilidad. No, simplemente agradecerte, Carlos, reconocer el trabajo que están haciendo en Dossier Geopolítico. Vos sabés que en el campo de la comunicación popular hacen falta muchos de estos espacios. Es importante que estemos colaborando y articulando entre todos, porque en definitiva tenemos que entender el acceso a la información como un derecho humano, ¿no? Realmente es muy poco lo que los medios corporativos están ofreciendo para tener una visión amplia de la realidad y de la historia. Por eso esta plataforma que ustedes han creado es realmente fundamental y bueno, celebro la invitación y el honor de haber estado con ustedes.